Vamos a hacer una pequeña interpretación de espectros infrarrojos. Mi nombre es Natalia Martínez Fonseca y lo primero que vamos a hacer es una corta introducción para entender mejor lo que sucede en los espectros antes de hacer cualquier tipo de interpretación. Entonces vamos a hablar de los enlaces como resortes. Ciertas frecuencias de radiación infrarroja provocan que los enlaces se estiren. Entonces tenemos un enlace sencillo, carbono-hidrógeno, y vamos a suponer que este enlace se comporta como un resorte que cumple con la ley de Hooke. Por lo tanto, la vibración de estiramiento del enlace es como la oscilación de un resorte. Veamos qué pasa en la ley de Hooke. Vamos a tener un bloque de masa m que va a estar conectado a una pared por medio de un resorte. Si nosotros a este bloque le hacemos una fuerza hacia la derecha, se estirará el resorte y hará que el bloque se mueva una X distancia de su posición original. Pero este bloque va a experimentar una fuerza que lo va a jalar hacia la izquierda. Y esta fuerza es la fuerza del resorte. De acuerdo con Hooke, la fuerza del resorte es igual a menos K por X. El menos representa la fuerza de restauración. Esta fuerza hace que este resorte regrese a su posición original. Y K es la constante de elasticidad y depende del tipo de resorte que tengamos. Entonces, si tenemos un resorte muy fuerte, K aumenta. Si tenemos un resorte débil, K disminuye. Con la idea del resorte fuerte, este bloque va a experimentar una mayor fuerza hacia la izquierda. Si nosotros estiramos más el resorte, la fuerza del resorte aumenta. Entonces podemos decir que la fuerza del resorte va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración es la segunda derivada de la posición. Y tenemos esta fórmula. Resolviendo esto podemos hallar la frecuencia de oscilación de un resorte, que se simboliza por una B, y esta es la fórmula. Entonces nos vamos a regresar acá a ver qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos este bloque y lo jalamos hacia la derecha, lo soltamos. Entonces la fuerza de resorte provoca que el bloque se mueva completamente a la izquierda, comprimiendo el resorte hasta llegar a su estado original o su estado de equilibrio. Y esto será la oscilación. Y el tiempo en el que ocurre la oscilación se conoce como periodo. Entonces la frecuencia es el número de oscilaciones por segundo. Esta frecuencia también se ve afectada por la constante y por la masa. Si nosotros aumentamos la constante, la frecuencia aumenta. Si nosotros aumentamos la masa, la frecuencia disminuye y las oscilaciones serán más lentas. Entonces nos vamos a regresar a nuestro ejemplo del enlace sencillo y va a ser lo mismo que el ejemplo del bloque. Vamos a coger y vamos a aplicar una fuerza al hidrógeno hacia la derecha. Este se va a estirar hasta una cierta distancia desde su posición original y el hidrógeno va a sentir una fuerza hacia la izquierda que lo va a hacer regresar. Entonces, de la misma manera podemos decir que si tenemos un enlace muy fuerte, aumentamos el valor de la constante de elasticidad y se aumenta el valor de la frecuencia de oscilación. Y si nosotros aumentamos la masa, va a disminuir la frecuencia. Hasta este momento solamente he explicado el movimiento del hidrógeno, pero cuando estamos hablando de vibraciones de estiramiento, se refiere a que tanto el carbono como el hidrógeno estén en movimiento. Entonces vamos a tener el siguiente sistema. Dos masas que están unidas por un resorte y ambas masas van a estar en movimiento. Como ambas masas están en movimiento, tenemos que modificar la ecuación de frecuencia de oscilación. Entonces aparece el término masa reducida, que esta nos va a relacionar las masas que están en movimiento. Esto se puede usar con las masas atómicas, ya que se está hablando de la masa del núcleo. Entonces vamos a comparar a partir de la masa reducida varios enlaces. Un enlace carbono-hidrógeno, vamos a hallar su masa reducida y este es su valor, con un enlace sencillo carbono-carbono, su masa reducida con las masas atómicas y el valor. Entonces, si nosotros aumentamos la masa reducida,
va a disminuir la frecuencia, como en el ejemplo anterior. Entonces se esperaría que el enlace carbono-carbono tenga menor frecuencia de vibración que el enlace carbono-hidrógeno. Ahora, si tenemos un doble enlace carbono y hallamos su masa reducida, va a ser la misma masa reducida que un enlace sencillo. Pero el enlace doble tiene más fuerza que un enlace simple. Entonces, la constante va a aumentar y la frecuencia va a aumentar. ¿Qué concluimos de todo esto y con lo que nos tenemos que quedar? Es que los enlaces fuertes vibran más rápido, al igual que los átomos ligeros. Ahora vamos a hablar sobre las partes de un espectro infrarrojo. En las abscisas vamos a encontrar lo que es el número de onda y en las ordenadas la transmitancia. Entonces, cuando nosotros hacemos incidir radiación infrarroja a través de una muestra, una parte de esta radiación infrarroja es absorbida y vamos a verla en el espectro infrarrojo, lo que se absorbe. Entonces, si la transmitancia está casi al 100%, nos indica que toda la radiación fue transmitida, o sea que no hay absorción. Si es menor, nos está indicando que un poco de energía a cierto número de onda fue absorbida por la muestra y esto provoca un estiramiento del enlace. Entonces, para poder interpretar bien los espectros infrarrojos, tenemos que dividir los espectros infrarrojos en dos. Vamos a pasar una línea en los 1500 números de onda y también vamos a pasar una línea en los 3000. La línea de los 1500 nos va a ayudar a dividir la región de huella dactilar y la región de diagnóstico. La región de huella dactilar es muy difícil de interpretar ya que esta región es única, es como la identificación de cada especie. En cambio, en la región de diagnóstico aparecen señales que son características de ciertos grupos funcionales y también nos ayudan a conocer la estructura de la molécula. Como observamos aquí en la imagen, tenemos que más de los 3000 números de onda nos van a indicar enlaces simples con hidrógenos. También va a haber una región donde van a estar los enlaces triples y una región donde van a estar los enlaces dobles. Y en esta parte tenemos los enlaces simples, pero están en la huella dactilar. Entonces es muy difícil interpretarlos. El primer espectro que vamos a interpretar es este que tenemos aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es pasar una línea en los 1500 para dividir la región de diagnóstico con la región de la huella dactilar. Y vamos a dividir la región de diagnóstico para analizar mejor las señales que se presenten. Entonces, la primera señal que vemos es la señal que está entre los 3000 y los 2900. Esta señal es de un enlace carbono-hidrógeno con hibridación sp3 y nos indica que es un enlace simple. Observando la región de diagnóstico también vemos que no existe otro tipo de señal, entonces no hay señal ni en los enlaces simples con el hidrógeno ni ningún tipo de señal en la región de los triples ni en los dobles. Y estas pequeñas variaciones que vemos aquí pueden ser suciedad o algún tipo de interferencia que son mostradas en el espectro. Estas características o estas señales que estamos viendo en el espectro pertenecen a un alcano. El siguiente espectro, vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir en los 1500 números de onda para dividir la región de diagnóstico y de huella dactilar. Y la región de diagnóstico la vamos a dividir en los 3000 números de onda. La primera señal es la que está entre los 3000 y los 2900, que representa el enlace carbono-hidrógeno con hibridación sp3 y nos indica que es un enlace simple. Luego, aproximadamente en los 3100 vamos a tener también otra señal que nos indica un enlace carbono-hidrógeno con una hibridación sp2. Por lo tanto, esto nos está diciendo que existe un doble enlace y que su estiramiento se va a ver reflejado en la región del doble enlace. Aquí lo tenemos, casi en los 1650. Y también observamos que en la región de diagnóstico no existe otro tipo de señal, o sea que no hay absorción. Todas estas señales que estamos viendo en el espectro
pertenecen o son características de un alqueno. Tenemos dos espectros que son parecidos, entonces para analizarlos vamos a hacer las mismas divisiones como lo hicimos anteriormente. Vamos a dividir en los 1500 números de onda para dividir las regiones de diagnóstico y de huella dactilar, y en los 3000 para dividir la región de diagnóstico. La primera señal que observamos está entre los 3000 y los 2900, tanto en el espectro de la izquierda como en el espectro de la derecha. Esta señal corresponde a un enlace carbono-hidrógeno que tiene hibridación sp3 y nos representa que hay un enlace simple. En el espectro de la izquierda tenemos una señal en los 1700 y 1715 que representan una tensión de un doble enlace carbono-oxígeno. También vemos esa misma tensión en el espectro de la derecha, pero en los 1725. Esta señal o esta tensión del doble enlace carbono-oxígeno es representativa del carbonilo, y el carbonilo está presente en muchos grupos funcionales. Entonces vamos a identificar primero el espectro de la izquierda. Observamos la región de diagnóstico y nos damos cuenta que no existe otro tipo de señal o de confirmación. Entonces estas señales que aparecen en el espectro de la izquierda son características o son propias de una acetona. El espectro de la derecha es mucho más fácil de identificar. Primero tenemos esta señal en el círculo naranja que no nos interesa y siempre suele ser suciedad o algún tipo de interferencia. Pero la señal que es más característica aquí, que es la que nos va a decir qué es la señal que se encuentra en los 2700. Y esta nos indica el estiramiento del hidrógeno que se conecta con la tensión del doble enlace, o sea, del carbonilo. Y esto nos indica que este espectro pertenece a un aldehído. Entonces, esta señal de la tensión del doble enlace carbono-oxígeno, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa esta señal y por qué es tan intensa? Primero, el oxígeno tiene una carga parcial negativa y el carbono una carga parcial positiva. Esto lo que hace es una separación relativa de las cargas y se obtiene una señal muy fuerte y justamente en la región del doble enlace. Entonces el carbonilo afecta tanto la acetona como el aldehído. Vamos a ver cómo afecta la acetona. La acetona tiene dos grupos alquilos y estos dos grupos son donadores de electrones y ocasionan que el carbonilo se debilite. Entonces la constante va a disminuir y el número de onda va a disminuir. En cambio, en el aldehído solamente tenemos un grupo alquilo y un hidrógeno, pero este grupo alquilo también es donador de electrones, por lo que pierde poca densidad electrónica en el carbonilo y por lo tanto la constante disminuye menos que en la acetona y el número de onda disminuye menos que en la acetona. Estos valores que se encuentra la tensión del doble enlace carbono-oxígeno, siempre vas a encontrar una acetona en este rango y en este valor. Esto también es una señal muy importante que tenemos que tener en cuenta si las señales no son muy claras, porque nos ayudan a identificar si es una acetona o un aldehído. Tenemos dos espectros también acá que son muy parecidos, entonces vamos a hacer las divisiones en los 1500 números de onda para dividir las regiones de diagnóstico y de huella dactilar en cada espectro. Y la región de diagnóstico la vamos a dividir también en los 3000 números de onda. La primera señal que notamos en ambos espectros es la que se encuentra entre los 3000 y los 2900. Esta es la que nos indica el enlace carbono-hidrógeno que tiene hibridación sp3 y nos indica que hay un enlace simple. Entonces, en el espectro de la izquierda notamos una señal ancha que se encuentra entre los 3100 y los 3500, y esta va a representar la formación de enlaces con hidrógenos y corresponde al estiramiento de un enlace
de un enlace oxígeno-hidrógeno. Y en el espectro de la izquierda tenemos una señal aún más ancha que también representa la formación de enlaces con hidrógenos y corresponde a un estiramiento también de oxígeno con hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos bandas de estiramiento en el enlace del oxígeno con el hidrógeno? En el espectro de la izquierda, el estiramiento se aleja de la vibración del enlace que contiene la hibridación sp3. Y en el de la derecha suele juntarse con el enlace ya que tiene la hibridación sp3 y con esta puede formar puentes de hidrógeno intramoleculares con el oxígeno. Entonces vamos a enfocarnos en el espectro de la izquierda. No hay otro tipo de señal de absorción. Entonces también vemos algo que es muy característico aquí, que en los 1100 aproximadamente existe una señal muy fuerte que representa un enlace carbono-oxígeno. Entonces, todas estas señales que están aquí son de un alcohol, representan un alcohol. Son la representación de un espectro de un alcohol. Todas estas señales. Cuando veamos todas estas señales en el espectro, tenemos un alcohol. Entonces, en el espectro de la derecha también notamos que existe una tensión que es representativa del carbonilo y está en los 1710 o alrededor de los 1710. Entonces pueden formar enlaces con otros hidrógenos y esto provoca que el carbonilo se debilite y se mueva un poco la densidad electrónica, lo cual hace que la constante disminuya y el número de onda disminuya. Por eso lo tenemos casi en los 1710. Cuando veamos estas señales en un espectro, una banda ancha, una tensión de carbono doble enlace oxígeno, y veamos que la vibración del enlace sp3 se junta con la banda, estamos viendo un espectro de un ácido carboxílico.